Bienvenidos cinéfilos, yo soy Mefe y en este video les hablaré de la película que se madrió a todas las películas de viajes en el tiempo, Predestinación, película australiana estrenada en el 2014 que quizás pasa a la historia como la película que muestra la mayor paradoja temporal vista jamás en pantalla grande. Esta película no es muy conocida, pero les aseguro que es muy buena, al menos para mí que me encantan los viajes en el tiempo. Por lo que si no la han visto aún les recomiendo que la vean primero para que comprendan mejor esta explicación. Aún así, en la primera parte del video les contaré de qué se trata antes de iniciar con los spoilers. ¡Comencemos! Para los que no vieron la película, la trama se centra en un agente temporal que tiene como misión capturar al famoso criminal conocido como Fizzle Bomber, para evitar que cometa más atentados a través del tiempo. Tras ser herido en su último intento por capturarlo, se le designa una última misión antes de retirarse: convencer a John, también conocido bajo el seudónimo de Madre Soltera, para que realice un viaje en el tiempo con él. El agente temporal viaja al pasado y se encuentra con John y escucha un relato acerca de cómo se arruinó su vida, en el que cuenta que antes era una mujer llamada Jane, que nació en un orfanato y su vida fue destruida por un hombre que la dejó embarazada. Al oír su historia, el agente temporal le ofrece a John la oportunidad de viajar al pasado y vengarse. Aunque en un principio la película parece ser solo la historia de una mujer desdichada, en realidad oculta varios acontecimientos e historias que se entrelazan, por lo que deberán poner mucha atención para que luego comprendan los viajes en el tiempo. Ahora sí, vamos a los spoilers. Así que los que no vieron la película pueden regresar cuando la vean. Para poder explicar Predestinación, hablemos un poco de los personajes. El cantinero es uno de 11 agentes del Buró Temporal que previenen crímenes antes de que sucedan. Luego tenemos a John, que antes era Jane. Huérfana desde que nació, creció en un orfanato. En su adultez, Jane iba a tener un brillante futuro en Space Corp, hasta que la echaron cuando descubrieron algo extraño en su fisiología. Se enamoró a primera vista de un desconocido que estuvo con ella un par de meses y luego desapareció, dejándola embarazada. Tras una complicación al dar a luz a una niña, se descubrió que Jane era un ser andrógeno, o sea que tenía órganos femeninos y masculinos, pero debido al parto tuvieron que extraerle todos los órganos femeninos. A Jane le robaron a su hija y para que tuviera una vida normal tuvo que someterse a más cirugías que la terminaron convirtiendo en un hombre. Jane terminó adoptando el nombre de John y se volvió escritor. Tenemos también al señor Robertson, que es supervisor del cantinero, además de ser quien reclutó a Jane en Space Corp. Y por último tenemos al Fizzle Bomber, un criminal que ha ido cometiendo pequeños atentados a través del tiempo y en 1975 será su mayor atentado, asesinando a 11.000 personas. El cantinero, a lo largo de toda su carrera como agente temporal, ha intentado detenerlo. Como ya expliqué en mis videos anteriores, las paradojas temporales se resuelven de distintas maneras. La lógica que sigue esta película es una línea de tiempo inalterable, o sea que hagas lo que hagas, no podrás cambiar el pasado. Supongamos que en el futuro tú decides viajar al pasado, actualmente ya estarías viviendo los cambios que intentaste realizar. Por ejemplo, si decides viajar al pasado y reemplazar a Hitler por un lindo bebé que tú crees que será bueno, solo estarías ayudando al bebé Hitler a cumplir su destino. Al regresar a tu tiempo, nada habrá cambiado. O sea que intentar alterar el pasado solo hará que se cree un bucle temporal autocoherente, que nunca desaparecerá. Todos debemos seguir nuestro camino predestinado. Al final de la película se nos revela lo más sorprendente, que John, Jane, el cantinero, la hija de Jane, Fizzle Bomber, todos son la misma persona. ¿Cómo? El cantinero es John en el futuro, cuando se convirtió en un agente temporal que a su vez antes fue Jane, que tuvo relaciones con su versión masculina del futuro, dando a luz a una niña que John lleva al pasado al orfanato porque en el futuro se convierte en Jane. El agente temporal, una vez retirado, se encuentra con el Fizzle Bomber, que es su yo del futuro, que ya sabe su destino y justifica todas sus acciones, mostrando recortes de periódico de que sus atentados salvaron a millones de personas. Aún contra su pesar, el agente temporal se convierte en el Fizzle Bomber utilizando la máquina del tiempo que no se desactivó al retirarse. Para comprender mejor todo, revisemos algunos detalles que quizás pasaste por alto.
Desde que John empieza a ser agente temporal, recibe un montón de grabaciones de lo que sucederá en el futuro. Es por eso que en la película se ve al agente temporal escuchando su voz de lo que sucedería y a su vez se lo ve haciendo grabaciones de lo que sucedió para dejarlas a su yo del pasado. También por eso casi siempre tenía todo preparado, como la ropa, lugares a donde ir o lo que debería hacer. Las grabaciones de John inician en su primer día como agente temporal y terminan cuando se retira. Por eso, a partir de ese momento, el agente temporal retirado no sabe qué va a suceder. Los eventos que Fizzle Bomber dice que evitó nunca sucedieron, porque siempre los va a evitar. ¿Y cómo es que existen estos recortes de periódico? Pues es un bucle temporal autocoherente. Estos elementos solo existen para que todos cumplan su destino. Las acciones de Fizzle Bomber hacen que John se vuelva un agente temporal. Las acciones del agente temporal hacen que Jane conozca a John. John viaja al pasado para cumplir su venganza, pero termina enamorándose de Jane y dejándola embarazada, asegurando su nacimiento. Y para completar el círculo, el agente temporal debe volverse el Fizzle Bomber. Los elementos externos, como Robertson, que parece entender el bucle y la línea temporal que trata de evitar el Fizzle Bomber, solo ayudan a que la línea temporal tenga coherencia. Seguro se preguntarán, si saben que el atentado más grande del Fizzle Bomber será en marzo de 1975, ¿por qué no lo pueden detener? Eso es porque ya intentaron detenerlo y no pudieron. Es como en la primera escena de la película. Nos muestran a John intentando detener al Fizzle Bomber y cuando se quema el rostro, el que le acerca la máquina del tiempo es su yo del futuro. Más adelante se ve como John, recuperado de las quemaduras, viaja otra vez al pasado para intentar detener al Fizzle Bomber, solo para fracasar nuevamente y cumplir su destino de acercarle la máquina del tiempo a su versión del pasado. Así funciona un bucle del tiempo, se repetirá lo mismo una y otra vez y cualquier elemento que parece ser de una realidad diferente solo ayuda a que todo cumpla su destino. Y la gran pregunta es, ¿cómo nació Jane? Pues siempre existió. La máquina del tiempo fue creada en 1981, ese es el punto cero. En la película solo se puede viajar 53 años en cualquier dirección. La creación de la máquina del tiempo creó estos bucles temporales autocoherentes. Así que 53 años antes de la creación de la máquina del tiempo, ya se estaban viviendo los supuestos cambios que se intentaron hacer a partir de 1981, pero que en realidad simplemente estaban escribiendo el pasado que no podrá cambiarse. Cualquiera pensaría que alguien que ya sabe qué pasará en su futuro podría cambiarlo, pero no. Supongamos que John decide dejar una grabación extra para que su siguiente versión de sí mismo no solo siga sus pasos, sino que también sepa que casi atrapa al Fizzle Bomber, pero falló quedando desfigurado. Al final, seguramente algo casual sucederá para que esa grabación se pierda y todo suceda como siempre, porque John ya apareció en el pasado con un nuevo rostro y ese destino debe cumplirse. Aún con información del futuro, los bucles del tiempo autocoherentes siempre sucederán una y otra vez, evitando de que se cree una paradoja temporal. Bueno, eso es todo por el momento. La verdad, los viajes en el tiempo es uno de los temas que más me encanta y esta película ya me la estaban pidiendo demasiado. Y si todavía tienen alguna duda sobre esta película, pueden dejar su consulta en los comentarios para responder su pregunta en la sección Sin Exceso Fact. Y sinceramente espero que hayan entendido, porque no quería explicar otra vez de nuevo toda la teoría de viajes en el tiempo como lo hice en mi explicación de Terminator. También pueden pasar por ese video para revisarlo si quieren entender un poco mejor los viajes en el tiempo. Gracias a todos por ver el video. Si les gustó, ya saben que pueden darle me gusta para hacer más videos similares en la sección Sin Explicación. Y si no son parte de Sin Exceso, pueden unirse dándole al botón suscribirse. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.